Esto no solo tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adultos, en la forma como nosotros nos comportamos. Todo eso va a ir construyendo. Las palabras, los gestos, los abrazos. Una sugerencia para padres a distancia, no le mande textos. Si el niño llega con un dibujo que parece una casa cayéndose, que le diga qué lindo estás aprendiendo a dibujar. Se forma el apego seguro porque sabemos que esa persona nos está cuidando, nos protege. Castigo físico exagerado y desproporcionado, ¿verdad? Como quebra un vaso y le pega una cachetada. No me molestes, ahorita no puedo, anda a buscar qué hacer. La persona aprendió a simplemente no sentirlo y no buscarlo. Evitar el dolor, evitar sufrir. Todos estos apegos tienen que ver con la parte de la sobrevivencia del ser humano. Y que vos no sos el hombre que yo conocí. Vos ahora es como que yo no te importo. Yo ya no sé ni por qué te quiero. ¿Por qué el amor se siente físico? ¿Por qué se siente el dolor? ¿Por qué me siento que débil y que me duele el corazón? Por lo que le digo de las etapas críticas, son de 0 a 3 años para saber si podemos confiar o no. Y le está obligando al hijo, decime qué es lo que te está pasando. No va a poder, lo va a asustar. Son como esos cimientos que construyen la casa donde nosotros vamos a vivir. Como quien dice, compare una copa llena, ¿dónde le pone más? Entonces, un poco vaciarse de sí mismo sería el primer ejercicio. ¿Qué le diría a ese niño, a esa niña que no se siente segura y que venga usted como madre o como la cuidadora para decirle que todo puede ser mucho mejor? Bienvenido a Conexiones Significativas. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te enseña en la escuela, que no aparece en ningún manual de negocios, pero que está detrás de casi cada decisión que tomas, cada relación que construyes y cada vez que te preguntas por qué reaccionas de la manera en que lo haces. Hoy vamos a hablar del apego y sé lo que estás pensando. Eso es cosa de psicólogo o yo ya superé eso en la infancia. Yo pensaba lo mismo hasta que empecé a entender que el apego no es un concepto del pasado, es el sistema operativo con el que estás funcionando ahora mismo. Piénsalo así: cuando la vida te golpea, cuando un negocio se cae, cuando una relación te falla, cuando alguien en quien confiabas te decepciona, ¿cómo reaccionas? Te derrumbas, te cierras, atacas, desapareces. Esa reacción no es al azar, está programada y fue programada mucho antes de que tuvieras capacidad de elegir. Mi invitada de hoy, Ana Lourdes Padilla, psicóloga especialista en vínculos emocionales, y te garantizo que antes de que termine este episodio vas a reconocerte en algo de lo que vas a escuchar. Y si tienes el valor de quedarte con esa incomodidad, puedes cambiar algo en ti. Empecemos. Ana, mucha gente cree que el apego es soltar algo, dejar ir. ¿Será que esa idea está equivocada? Hablando del apego en las relaciones, en general no es solo soltar a la persona o dejar ir a una persona. No consiste básicamente en el concepto de que puedo acercarme y soltar. Más bien eso, si lo ve bastante drástico, vendría siendo un apego muy insano, ¿no? Empezar una relación y luego solo soltarla, porque no involucra una responsabilidad afectiva. Entonces sí hay que ser un poquito como más conciso y preciso con respecto a qué es el apego y cómo influye en las relaciones para que podamos entenderlo, porque muchas veces está malentendido el apego. A veces dices que yo tengo mucho apego a mi pareja, pero no necesariamente eso no es sano o ventajoso para que funcione bien la relación. O lo contrario, lo que me dice, yo fácilmente dejo a mi pareja. Entonces, tampoco no necesariamente es sano. Entonces hay que tener como claro el concepto de apego, los tipos de apego y cómo benefician en las relaciones. Una relación, un negocio que se viene abajo porque posiblemente la persona tenga malos apegos o porque no tiene esa base bien fundamentada. ¿Será que viene desde la infancia, desde antes de esos 2 años, que la gente no puede venir y ser constante con una relación, con un negocio, o se cae fácilmente por cualquier resultado que tenga? Los negocios tienen más implicaciones aparte del apego, porque por ejemplo en el negocio también hay que ver la capacidad de la persona para perseguir sus metas, tolerar la frustración, su habilidad de compromiso, las habilidades que tenga para manejar el negocio. Entonces hay más que solamente el apego que tenga con respecto a sus propias creencias, habilidades, aptitudes y su personal con el que trabaja, ¿verdad? Entonces no solamente es eso, influyen varias variables. Si lo habla desde las relaciones personales, el apego sí como que cobra mayor preponderancia en las relaciones personales. Como le digo, ya en las relaciones de negocio o laborales, no solamente sería el apego, porque yo podría ser un empleador con
muy poca conexión con mis empleados, ser bien utilitario con mis empleados, pero a la vez ser un buen jefe. El apego tiene que ver con esa persona que lo cuidó y he escuchado mucho que es con la madre o es con cualquier persona que cuidó a ese niño y tiene que ver como la base que construye a esa conducta de esa persona. Ya que me lo pregunta, yo creo que es bueno que se tenga que es un concepto de apego, ¿verdad? El apego es la capacidad que la persona tiene de estructurar, de construir relaciones sanas y significativas para sí mismo y para otros. Es decir, no solo significa conectar con otros, sino poder conectar con mis necesidades. El apego se construye en los primeros años. Los primeros estudiosos del apego vienen del año, del apego vienen de los años 50, 1950, con John Bowlby, luego Mary Ainsworth. Ellos dos, entre los años 50 y 60, empezaron esas investigaciones. Luego la Universidad de Minnesota empezó un estudio longitudinal que está vigente a la fecha, en donde se está estudiando cómo el apego desarrollado en la infancia va siendo una variable en el desarrollo de las personas. Y entre las principales conclusiones de los varios cortes que se han hecho, porque se han hecho cortes cada cierto tiempo para ver la investigación que nos dice, es que la capacidad de la persona para regular sus emociones, sus impulsos, resolver conflictos, perseguir sus metas, sentir empatía y conexión consigo mismo, es decir, inteligencia emocional, está potenciada cuando se construye un apego sano. Entonces, por eso contribuye en varias áreas, no son las relaciones de amistad, de pareja, también en mis relaciones laborales, por supuesto. El punto principal aquí es entender en sí qué es el apego. Y ya que se lo dije, que es esa capacidad que se desarrolla en los primeros años de la infancia, hay que entender también que tiene una base neurobiológica, es decir, hay conexiones cerebrales que permiten o no contar con esa capacidad de conexión. Entre las sustancias involucradas está, por ejemplo, la famosa oxitocina, que es la sustancia con la cual nosotros conectamos y sentimos confianza o no confianza con los otros. Además de otros sistemas como el sistema dopaminérgico, que el sistema dopaminérgico me permite empezar en un lugar y perseguir una meta sin necesariamente frustrarme por las dificultades y tener tiempos de espera hasta llegar a donde quiero llegar. Y la resolución de conflictos, que también tiene que ver con mi capacidad de procesar información dentro de mi cerebro, analizarla, encontrar puntos medios. Todo eso se desarrolla también a través de diferentes áreas del cerebro, incluyendo funciones ejecutivas y la capacidad también de empatizar con otros, que también tiene una plataforma dentro de nuestro cerebro que funciona para ayudarnos a conectar emocionalmente con otros y entender las emociones de los otros. Entonces, sí, todo lo que estamos hablando no es un concepto abstracto. Sí, ya la neurobiología también y las neurociencias lo está estudiando y lo está queriendo entender y está queriendo también entenderse cómo favorece o no el desarrollo de las personas, incluyendo el que usted quiere ver, el profesional. Con esto que usted nos está diciendo, que es el apego, y que esto nos hace la base de nuestra conducta que viene desde la infancia, de aquella persona que pues que nos da seguridad, que nos ama, que nos quiere, y ahí es donde nosotros sentimos si somos seguros o somos inseguros. Eso es lo que forma este tipo de comportamientos. Si una persona, por ejemplo, dice, ya lo superé, ¿esto es así o no es así nomás? Porque tengo entendido que el cerebro guarda toda esa información y no es algo que yo pueda decir solamente, ya superé este apego que tenía o ya superé esta situación que yo tenía. Bueno, vuelvo otra vez al concepto de verlo como en blanco y negro, Ajá. porque el apego es parte de nosotros. Entonces, el ya lo superé, hay que ponerle el contexto. Depende del contexto. Hay que ver las variables, el tiempo, qué es lo que está superando. Entonces, todo eso hay que entenderlo con más profundidad, pero creo que sería un buen momento para introducir los tipos de apego. ¿Cuáles son esos tipos de apegos? Hay varios tipos. Tenemos apegos buenos, apegos malos. ¿O qué es lo que miramos en el tipo de apego? ¿Qué es lo que nos afecta a cada uno? ¿Y cómo lo vemos también en la vida real? Sí, con los tipos de apego, yo estaba explicando que en el cerebro sí existen las conexiones y existe la química necesaria para generar esas respuestas conductuales que se estudian bajo el concepto o la categoría de apego, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos viendo.
Pero entonces ahora entender cómo es que esas plataformas cerebrales pueden modificar o no el estilo del apego. Entonces, imagínense que usted tiene como un cuadrante en donde hay una capacidad de conexión bastante alta. La persona es empática, conecta, siente confianza y seguridad en otros, y una capacidad de sentir ansiedad también que puede estar alta en el sentido inverso. Entonces tiene dos cuadrantes, uno conexión y otro ansiedad. Y ahí es a donde se mueven los apegos. El apego seguro, sano, que es el que una persona realmente con capacidad de regular sus emociones, de regular sus impulsos, de resolver conflictos, de sentir empatía, de comunicar sus necesidades, de atender las necesidades de los otros sin desatenderse a sí mismo, un apego seguro. Esta persona entonces se mueve en un cuadrante en donde hay capacidad de conexión y una baja ansiedad. Anda como en ese cuadrante. Ahora, ese es el apego que todos esperamos o en el mejor de los casos, pues es el que deberíamos o buscar desarrollar, porque no se debería en todas nuestras áreas, en el autocuidado, en mi pareja, en mi trabajo, en todo. La detengo aquí un momento con esto del apego seguro, porque esa es la forma como deberíamos de comportarnos. Pero en la infancia, ¿cómo se desarrolla ese apego seguro? ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestros niños desde pequeño agarren esta conducta de seguridad? ¿Qué tiene que hacer un padre para que este niño, cuando sea grande, tenga esa seguridad? Bueno, es que cuando somos niños no regulamos nuestras emociones ni nuestras conductas directamente por nuestra propia capacidad, sino que estamos en un proceso de aprendizaje y de desarrollar el lóbulo orbitofrontal del cerebro, que es el que contiene la mayoría de las funciones ejecutivas, incluyendo la regulación emocional, la resolución de conflictos, la priorización de tareas. Todas esas funciones todavía no están al full, están todavía avanzándose y adivine que se aprenden a través del aprendizaje vicario, viendo a otros y también a través de cómo a nosotros se nos va orientando con respecto a cada una de las situaciones que en la vida vamos a ir enfrentando. Entonces, de hecho, los últimos estudios indican que uno tiene completamente desarrolladas esas áreas del cerebro orbitofrontal aproximadamente entre los 21 y los 36 años, en promedio a los 26. Es decir, que un adulto y se puede empezar a decir que es entre los 21 y los 32. Esa es la adultez joven, en donde se termina de construir el lóbulo orbitofrontal. Todo el tiempo anterior, todo el tiempo hacia atrás, dependemos mucho de las personas que estén a nuestro alrededor, orientándonos y ayudándonos a entender cómo se expresa el enojo, qué es el enojo, qué es la tristeza, qué es el amor, qué es el autocuidado. Entonces, si me pregunta cómo se desarrolla, se desarrolla, del cuidado que yo recibí, de la atención que recibí. Si ponían atención a mis necesidades, no solo básicas, como seguridad, alimento, educación, sino a otras, como las emocionales. Si mis emociones eran validadas, si yo tenía espacios de esparcimiento en donde podía explorar mis intereses y mis gustos, si tenía espacios de socialización en donde podía experimentar socialmente, conocer a otras personas e interactuar. Si tenía espacios además en donde yo literalmente estaba conmigo mismo y aprendía de mis sensaciones. Porque ahora es eso de, ay, me aburrí, mamá. No, yo busqué esto, voy a buscar aquello. Pues está aburrido, siéntese un ratito y mira a ver qué le dan ganas de hacer. Entonces el mismo niño se explora. No nos enseñan eso. La vida en realidad de los adultos en general de esta generación que estamos, se cimenta más bien en una negación del mundo emocional, en mucho trabajo y competitividad. Y aparte de eso, en un aceleramiento, cada vez mayor aceleramiento. Esa es una de las características que hay. Incluso se habla de una sociedad fluida porque es bien acelerada en cambios. Entonces, lo que estoy diciéndole es que lo que hace un apego seguro es un padre, madre o cuidador, porque no tiene necesariamente que ser padre o madre o cuidador, que atienda nuestras necesidades emocionales, que valide nuestras emociones, que nos enseñe a gestionarlas. Es decir, es diferente, estoy enojado, pegarle a la pared, a estoy enojado, ¿qué te hizo enojar? ¿Qué puedes hacer con respecto a eso que sentís como enojo? Ese tipo de gestión emocional, entender las emociones, entender el lenguaje de las emociones agradables y displacenteras. Porque las agradables, si yo tiro un chiste aquí, todo el mundo se ríe y nadie va a pensar nada.
Pero si empiezo a hablar de algo triste, ay no, mira, ahorita no, licenciada, cálmese, no llore, ya va a pasar eso. Se va a negar ese espacio a lo displacentero, a las emociones que no son tan agradables, pero son información también. Entonces, que atienda a mis necesidades emocionales es muy importante. Lo otro es que me dé mi tiempo. A veces los papás aceleramos a los niños, no les enseñamos a llevar su propio tiempo, que le enseñe a organizarse, que le enseñe también cuáles son sus intereses y sus gustos. Porque si al niño, aunque sea niño, le gusta bailar, o sea, eso no lo hace ni menos ni más varón. Pero si le quitamos esa capacidad de desarrollar su interés por el baile, por el canto, y si usted lo ve en general en este país, un niño con intereses por baile o canto o una niña por intereses por baile o canto no tiene como muchas posibilidades. Entonces hay una parte de su ser que no se potenció. No hay, La no hay mucho escritura, la apoyo de lectura. parte de los padres. De la sociedad en De la general, sociedad, porque ajá. tenemos una sola escuela de arte. Pero estábamos hablando del apego seguro. Y Todo eso es. Ajá, y de ahí, ¿cuáles son los otros apegos que nosotros desarrollamos a través de todo esto que usted nos decía, de la forma como nosotros hablamos, a la atención que le damos a los niños, el cariño que nosotros le damos? Esa seguridad que le podemos dar se forma el apego seguro porque sabemos que esa persona nos está cuidando, nos protege. Pero ¿cuáles son los otros apegos? Bueno, es bueno que lo dice así, porque de repente si lo juntamos en como características, para construir el apego seguro, entonces tener esparcimiento, un lugar donde me puedo disfrutar, recrear, jugar, tener validación y gestión emocional, tener presencia estable y segura de personas que me den protección y reconocimiento, aceptación, no solo que esté ahí la persona, siéntese ahí y vea tele todo el día, claro. Eso no. También aparte de eso, que me den la capacidad de conectar, es decir, que me muestren afecto, que me digan te quiero, que me abracen, que sean cariñosos. Todo eso va a ir construyendo. Las palabras, los gestos, los abrazos, todo este tipo de... Sí, porque tal vez lo que más uno piensa es seguridad, pero digamos alimenticia, claro. Seguridad en salud, seguridad en casa, pero no solo eso. O sea, si yo no tengo tanto dinero, ni tengo una casa estable y todo, pero tengo unos padres siempre presentes que una vez al día, aunque sea media hora, se sientan solo para mí, me abrazan, me dicen te quiero, juegan conmigo. Ahí están construyendo un apego seguro. Entonces, tiene la base del apego seguro. Claro. Eso es la base. Todas estas necesidades atendidas, que como le digo, hay que ampliarlas de solamente el alimento, la comida, la bebida y la educación. No, hay que ampliarlas a aprender a gestionar emociones, presencia afectiva y real de los padres, ¿verdad? Incluso si están a distancia, una sugerencia que se hace a padres a distancia, no le mande textos. Videollamada, cada vez que usted tenga videollamada y se queda con el niño, aunque sea ahí en la videollamada comiendo, presencia. Y aparte de eso, pues, que pueda explorar sus gustos, que sean validados. Si el niño llega con un dibujo que parece una casa cayéndose, que le diga, qué lindo estás aprendiendo a dibujar, algo que lo retribuya, ¿verdad? Claro. Entonces, en base a eso, usted ya tiene idea de lo que hace un apego inseguro. Entonces, los tipos de apegos inseguros son el inseguro propiamente, que es muy ansioso. La persona se vuelve muy complaciente, muy necesitada de complacer a otros para que estén presentes en su vida. Ese entonces se mueve más en aquellos cuadrantes que yo le expliqué de conexión y ansiedad. Sí. Se mueve más en una alta conexión y en una alta ansiedad. Eso es lo que está viviendo la persona. Siente la necesidad de conectar, pero a la vez conectar le da muchos miedos. Me van a abandonar, no me quieren. ¿Por qué? Porque tuvo experiencias en la infancia en donde de repente el padre o la madre o algún otro cuidador, porque entiéndase que a veces papá y mamá trabajan y papá y mamá sí están dando cuando están todo lo que el niño necesita, pero queda en manos de cuidadores que de repente los hacen sentir rechazados, desatendidos o que obligan al niño a estar complaciendo. Por ejemplo, hay una cosa que casi nadie se fija, pero que yo cuando lo veo me pone un poquito como ahí se está haciendo mal, pero por eso es bueno educarse, ¿verdad? Al final, entonces quiero mencionarlo. Que viene una madre y anda con el niño y mira a una persona X, es una persona X que para el niño primera vez que lo ve, conocido de la mamá, y qué gusto verte, mira, mi hija, mi hijo, dale un besito, acérquese, dale un besito. Ajá, sí. Ahí se está rompiendo un límite personal del niño, el niño no lo conoce,
Si el niño o la niña, sistema nervioso del niño o la niña no quiere acercarse, hay que respetarlo, ¿verdad? Porque si no ya le estamos enseñando a complacer, a invalidar sus necesidades. Entonces, desde ahí vienen esas sensaciones de apego inseguro. Es en específico, entonces, Esas dinámicas. y ese ejemplo que acabo de dar seguimos con el ejemplo, con el apego inseguro. Sí, el apego inseguro cuando padres muy autoritarios o demasiado sobreprotectores. Entonces la persona aprende que no puede por sí misma o que tiene que olvidarse de sí misma y complacer. Entonces si se vuelve, claro, tiene la conexión, la siente, porque el papá le está diciendo, no vas a salir porque te pone en peligro esto y el otro, anda encerrate en tu cuarto y hasta puede ser que se encierre en el cuarto con él, el papá, ¿verdad? Sí. Está presente y todo, pero dejó de ver sus necesidades para complacer esta persona de apego, que era el papá o la mamá. Entonces sí se vuelve un poco moverse en medio, no tanto en la autoridad ni en la complacencia, sino que, como dicen, amor y rigor, ¿verdad? Encontrar esos dos equilibrios. Balance, luego está el ambivalente. El ambivalente son personas que se mueven siempre en la conexión, pero también en alta ansiedad, y en la conexión se pueden desconectar por momentos. Se alejan de la conexión porque se vuelve peligrosa, se vuelve dañina. Entonces, ahí súmele el hecho de que de repente padre o madre de méritos verbales, castigo físico exagerado y desproporcionado, ¿verdad? Como quebra un vaso y le pega una cachetada, cosas como que generen humillación, pero siempre dentro del ámbito de la norma, es decir, te estoy enseñando, ¿verdad? Entonces todavía no llega como un maltrato en sí, ni como una negligencia o abandono. O incluso en el ambivalente puede haber cierta sensación de rechazo, como a veces está presente, a veces no está presente el papá. Por ejemplo, llega del trabajo y no hay una comunicación verbal del papá o la mamá de no me siento bien, estoy estresado, dame un momento, ya voy a llegar. Y realmente cumplir esa promesa, o sea, calmarse y llegar, aquí estoy, ¿qué necesitas? Sino que básicamente es, no me molestes ahorita, no puedo, anda a buscar qué hacer. Entonces ahí hay un rechazo, ¿verdad? No necesariamente llega a ser un maltrato, pero sí se experimenta como rechazo. Entonces, al niño que está creciendo, ocupa esa conexión, ansía esa conexión, pero a la vez, en ese momento lo más sano es desconectarse. Entonces así se va desarrollando el ambivalente. Este es como evitar ese tipo de conexión. Bueno, ahí llega el tercero. El ambivalente entonces sí se mueve entre quiero conectar, pero me desconecto, quiero conectar y me desconecto. Ya le voy a dar ejemplos como en adultos para que lo entiendan. Eso, correcto, también. Y luego está el evitativo, que básicamente el evitativo aprendió a desconectarse de sus necesidades y a desconectarse de otros, ¿verdad? Ahí ya es un poquito más extremo, o sea, son personas que de repente con padres poco expresivos o que literalmente no atendían necesidades. Ahí espérame, ahí voy, y 3 meses después nunca llegó. Entonces el apego evitativo entonces se mueve más en menos ansiedad y menos conexión. La persona aprendió a simplemente no sentirlo y no buscar. Evitar el dolor, evitar sufrir. Sí, porque dentro de su cerebro, por sobrevivencia, tuvo que aprender eso. Ahorita mencionó la palabra sobrevivencia. ¿Todos estos apegos tienen que ver con la parte de la sobrevivencia del ser humano? Sí, bastante. Hay una situación que se conoce como marasmo, que fue en la Segunda Guerra Mundial, se les ocurrió poner en un hospital a niños porque los padres andaban en guerra y etcétera. Entonces los tenían en un hospital y se ocupaban de darles alimento, cambiarles pañales, etcétera. Pero de ahí estaban en la cuna, alimento, cambiar y todo. Entonces empezaron a desarrollar una expresión como entre dormido y despierto, como que usted se queda en un susto, como congelado. Eso se llama marasmo. Entonces, como es como un embotamiento afectivo. La persona simplemente, si lloro, nadie me atiende, entonces, pues no voy a seguir llorando día y noche, tengo que parar. Sí, porque nadie, correcto, no hay una respuesta. Sí, entonces sí afecta el desarrollo social, el desarrollo de la persona, etcétera. Entonces, sí tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos la vida y la experimentamos. Sí, con miedo, con seguridad. Por eso está muy bien el hecho de que usted lo expanda a lo laboral, porque sí, yo voy a ser con un apego seguro, más segura en todas las áreas. Claro. Entonces, ese es el evitativo, ¿verdad? Sí. El que se desconecta. Y el otro, el último, que es el que se mueve en todos los cuadrantes. Puede conectar, pero luego desconectar, puede sentir no ansiedad y luego ansiedad. Eso ocasiona más sufrimiento, obviamente, se llama el apego desorganizado.
Está muy relacionado, por ejemplo, con adicciones, con depresiones, con situaciones de relaciones caóticas, ¿verdad? Entonces ese se mueve en todos lados. Y ahora si lo ponemos en ejemplos con adultos, por ejemplo, en lo laboral, un ejemplo de un ansioso en lo laboral sería algo así como entregué mi trabajo y el jefe no me dijo que estaba muy bien hecho. Pero de repente el jefe sí le dijo gracias, ¿verdad? Claro. Y agarró su trabajo y lo leyó, pero no era suficiente porque Necesita el la validación, ansioso, está esperando la el validación. ansioso está esperando que el jefe le diga excelente trabajo, usted es un excelente empleado para calmar su sistema de apego. En el El, seguro, en la persona segura, no necesita esa validación porque ya se la dieron desde la infancia. o él mismo se la da. Ajá. O sea, yo sé que yo hice- entregué mi trabajo a tiempo, yo creo que lo hice bien, aquí está. Hasta puedo usar una frase, cualquier mejora estoy atento, y Ajá. tranquilo, sin ansiedades, quedo pendiente, como autoconfianza, ¿verdad? Claro. Y confianza en que los otros están haciendo lo mejor que pueden en realidad, porque si el jefe está como en 3 cosas, no es que se va a dejar todo para ponerse a leer, mire, esto mejor, lo va a tener ahí y en su tiempo lo va a leer. Exacto. Pero el ansioso no, el ansioso va a necesitarlo más inmediatamente, ¿verdad? Y en las parejas, En las sucede parejas es lo casi mismo. lo mismo. En las parejas, por ejemplo, bueno, No me respondiste el celular. en las parejas es bien interesante porque hay un periodo que se llama enamoramiento, ¿verdad? Ajá. Y en el enamoramiento los dos sistemas de apego están bien activos. Entonces es como que llama a la chica que le gusta y usted deja hacer lo que sea porque hay que atender a la chica que le gusta. Está en un Claro. proceso de seducción, de enamoramiento. Cuando eso va disminuyendo, el apego seguro es el que se sabe adaptar más fácilmente, Ok. porque prácticamente entiende, o sea, mira, estoy trabajando, ahorita no puedo. No va a empezar con, pucha, pero antes me atendías todo el tiempo, antes yo te marcaba y así estabas rapidito, es que ya no me querés. Ese es el apego inseguro. La toxicidad que dice uno. El apego inseguro, porque va a necesitar que está cambiando, ya me va a dejar, ya no me quiere igual. No va a entender Empiezan un fácilmente montón de dudas en la cabeza. en la cabeza así, a hacer un montón de películas, a Ajá. sobrepensar escenarios. El ambivalente entonces llega más allá. No solo todo este reclamo y esta ansiedad de algo está pasando, sino que empieza a desconectar. Entonces, hay momentos en que viene la gran discusión, es que mira, vos no me haces caso, vos yo no me querés, no sabes qué, ya estuvo. Media hora después, no, pero si vos te comprometés conmigo, vamos a seguir, porque está en esa cuestión de conectar, no desconectar, a la vez de querer y de no querer. Porque, por ejemplo, es que vos no sos el hombre que yo conocí. Vos ahora es como que yo no te importo. Yo ya no sé ni por qué te quiero. Entonces sí está amenazando con el vínculo porque al otro le está dando ese montón de mensajes de que ya ni sabe si lo quiere ni nada, pero no es consciente de qué se puede hacer para arreglar. Solo está respondiendo a todas esas señales de su sistema de apego, que pueden estar detonadas por experiencias anteriores. Ese es el ansioso y el ambivalente. Ahora, el evitativo va a ser esas parejas que, hola, ¿cómo estás? Y solo pone el cachete. Y vamos a salir el fin de semana, voy a ver si tengo tiempo. Es como, hay presencia, pero no necesariamente conexión. Sí. Entonces, y como le digo, si se mueve en mucha desconexión el evitativo, va a tener parejas pasajeras, superficiales. Ahorita estoy con esta, no, ya no me interesa, paso a esta. Va a haber dificultad de mantener un vínculo a lo largo del tiempo. Este es bien interesante porque ahí vienen las dinámicas. Si lo mantiene, lo va a mantener, por ejemplo, con un ansioso. Porque él es evitativo, ahí el ansioso busca. Me explico, ahí van las dinámicas. Y el desorganizado, Conectan que es los el dos. más confeso. Sí, Pueden conectar. porque en el tiempo quien sostiene al final es el ansioso. Okay. Y el evitativo solo está ahí recibiendo del ansioso. Son relaciones que al final ocasionan cierto grado de sufrimiento, pero uno las entiende como amor, pero no necesariamente es amor. O sea, literalmente el ansioso, en el momento en que aprende, yo puedo decir, si no me atendés me voy, se acabó la relación. Incluso puede ser que en el momento en que el evitativo diga, vaya pues aquí estoy presente, el ansioso no pueda lidiar con eso y se vuelva ambivalente. No, pero es que ya no te aguanto, es que solo querés estar conmigo y antes no estabas aquí. Entonces todas esas dinámicas están ahí en las relaciones. ¿Y el desordenado cómo lo...? El desorganizado, por ejemplo, es de las relaciones más caóticas. Empieza una, está con otra, hay como mucha intensidad emocional. Luego pasa como desconexión, es que no idealiza. Y luego, no, es que no, yo no pensé que esto fuera así. O no, fíjate que ya no estoy aquí, estoy como en otro lado, viéndome en otras metas, ya no estoy, o sea, se desconectó. Pero puede que esté empezando otra relación. Puede que sus intereses hayan fluctuado.
O sea, el desorganizado sí se mueve mucho entre quiero conectar, luego me desconecto, siento ansiedad, luego ya no siento ansiedad, todo me da igual y estoy moviéndome en esos cuadrantes. O sea, hay intensidad, después la baja, se conecta y se desconecta. Comienza un proyecto y no lo termina. Esas son relaciones como más caóticas. Ujú. Sí, son relaciones caóticas. Son personas que aquella gran gritada se dejan, 10 días después regresan y vuelven al mismo patrón. Entonces sí es más un apego desorganizado. Y ahí es bien importante entender que no necesariamente un apego seguro se mantiene con relaciones dañinas. Es decir, un apego seguro puede identificar que esas relaciones le están haciendo daño y La deja ir. o puede caer en un ciclo. Puede caer en un ciclo porque ya hay una conexión. Entonces ahí se va deteriorando su estilo de apego y se va haciendo dependiente, más ansioso. Ya cuando sale de ahí, son personas que dicen, yo no sé qué me pasó, yo nunca me había pasado esto, pero con él me pasó esto, me pasó aquello. ¿Por qué lo menciono? Porque de ahí lo de los cuidadores de la infancia. Puede ser que esa persona haya tenido experiencias tempranas en donde uno que otro cuidador no llenaba las características necesarias para ser un buen cuidador. Entonces sí tiene como esa capacidad de conectar en ciertas situaciones que como para entenderlo es como lo que siente familiar en la cercanía. Entonces sí, bueno, tuve un tío, un primo que era así con ese comportamiento, entonces tengo esta pareja y no, si esto también es conexión, esto también es una relación, aunque me daña. Entonces no encuentro cómo salir. O bien puede ser una experiencia sumada de otras cosas, como por ejemplo, si tengo un apego seguro, pero estoy sin trabajo, dependo de esta otra persona, entonces tengo varias, yo no tengo otra red de apoyo, entonces tengo varias cosas que de alguna manera me retienen en una relación que me dañan. Entonces, como lo mencioné antes, no sé si en la vez que nos entrevistamos antes, pero quiero que lo tenga siempre presente, Ajá. que en las personas, la mayoría de las situaciones que experimentan son multicausales. Entonces hay varias cosas, factores que están ocasionando una situación en particular. Entonces, los apegos seguros es como esa base donde nosotros aprendemos a, a conectar con las personas, a sentirnos seguros, a sentirnos, a sentir miedos, a pasar pruebas. Y esto no solo tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adultos, en la forma como nosotros nos comportamos. Pero vamos a conocer más sobre esto de los apegos seguros, de cómo podemos también superar, cómo podemos cambiar ese estilo de apego seguro. Y si te está gustando este contenido, lo mínimo que te pido es que te puedas suscribir, que puedas compartir y que comentes, porque esos comentarios, esas preguntas que tú nos haces, también se las podemos trasladar a cada uno de nuestros invitados, a esos expertos que nos ayudan a interpretar mejor cada uno de los temas que aquí te compartimos semana a semana en Conexiones Significativas. Ana, entonces, hablando del amor que me estaba mencionando bastante, el enamoramiento y el amor, ¿por qué el amor se siente físico? ¿Por qué se siente el dolor? ¿Por qué las emociones? ¿Por qué me siento que débil y que me duele el corazón y todo eso? ¿Por qué se presenta físicamente el amor? Por lo que le digo de las conexiones neurológicas, la oxitocina es una de ellas, la acetilcolina, la endorfina. Son todas esas sustancias que nos permiten interactuar socialmente. Entonces sí se siente físicamente la ausencia de ellas también. Más si hemos tenido una relación en la cual hemos estado durante mucho tiempo, cuando perdemos ese ser querido, ya no vemos físicamente a esa persona, el cerebro no tiene cómo producirla. Entonces, por eso sí, en los procesos de duelo se siguen ciertas técnicas de manera que la persona pueda ir entendiendo la transformación de la relación, ¿verdad? Pero también esas mismas plataformas son las que ocasionan que yo no tenga la capacidad de ver si esta relación es productiva o sana, porque lo entiendo como lo cotidiano, como lo que es parte de tener una relación. Entonces, parte de tener una relación, que me grite, que explote, que cuando se calme, venga y me diga discúlpame y seguimos como si nada. O es parte de tener una relación, que no gritemos mutuamente, nos distanciemos y cuando ya nos calmemos otra vez hablamos. Pero no es parte de saber
emocional, déjame que aclare lo que tengo que decirte y hablamos. Eso no es parte de, porque cuando la pareja dice eso, no es que ya no te importo, ¿verdad? Ya no te interesa ni hablar conmigo ni arreglar las cosas. Y el otro tal vez queriendo salvar un poco la situación diciendo, no, pues si es que no estamos hablando, estamos gritando. No, pero es que no es eso, es que ya ni querés escucharme. Como si el otro estuviese obligado a escuchar mis gritos. O es que insultos o lo que sea, ¿verdad? Y eso lo damos por hecho de que es parte de una relación. Pero es por lo que entendemos como cotidiano. Es lo que nosotros aprendimos que se permitía en las interacciones. Y eso sí viene del hecho no solo de cómo me trataron a mí, ¿verdad? Si me demeritaban verbalmente, si me maltrataban, sino también qué juego de roles había en las parejas a mi alrededor. Mis padres, mis madres, cómo era sumisa, sometida, todo eso también yo lo voy interiorizando en la etapa en que yo le digo que se construyen todas estas capacidades de socializar. Y si nosotros, por ejemplo, tuvimos diferentes cuidadores, correcto, podemos desarrollar diferentes estilos. No sé, realmente me vino esta duda porque dije yo, ok, si nuestros padres nos están presentando un estilo seguro, un estilo de apego seguro, pero nuestros cuidadores nos presentan un estilo ansioso, por ejemplo, se puede desarrollar en la persona, de repente se siente seguro o entra en el desordenado, porque sí me tiene confundido esto, pues, porque si viene desde la infancia, si nosotros lo desarrollamos con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, si nuestros padres no estuvieron o nuestros padres nos daban ese afecto, esa seguridad, pero nuestro cuidador no nos daba la validación, nos trataba mal, nos insultaba, lo que sea. Se puede desarrollar dos tipos de apego. Sí, eso estábamos hablando ahorita de que las etapas críticas son de 0 a 3 años para saber si podemos confiar o no. Luego viene otra etapa donde aprendemos cómo a confiar en nosotros mismos y luego a expandirnos socialmente, ya a explorar, a tener autonomía, autosuficiencia, ¿verdad? En las etapas. Y eso va de 0 a 6 años. Toda esa construcción como la base. Entonces, en ese periodo crítico, es bien importante cuidar a los niños y protegerlos de las interacciones. Yo creo que usted ha de haber visto a un niño que solo llora y no puede ni decir qué le pasa, ¿verdad? Sí. Por más que le pregunten, porque no entiende el contexto. Sabe que algo le duele, sí, pero no sabe decir que le duele. Entonces necesita como calmarse, y tal vez después de una semana o 2 semanas, que mi maestro me dijo delante de toda la clase que yo era tonta porque hablaba así muy despacito y suavecito. Pero le costó un mundo llegar a decir eso si es que lo dice, ¿verdad? Entonces, eso también influye en cómo la persona se va percibiendo. Ya está construyendo un concepto de sí mismo en esas etapas críticas. Entonces, hay que tener como mucho cuidado de enseñarle a los niños a expresarse. Por eso le decía lo de la validación emocional, es parte de... Si un niño está llorando, algo me está queriendo decir. Esta niña que estaba poniendo el ejemplo, me imagino que posiblemente no tuvo un apego seguro, porque si está teniendo ese dolor de lo que le dijeron en ese momento, le está afectando lo que le dijo, pero si fuera una persona de apego seguro, un niño de apego seguro, creo que no tendría tanto efecto en ese niño como lo tuvo con esta niña. Volvamos a lo multicausal. Ajá. Puede ser que tenga un apego seguro porque sabe que no merece que le griten, que no es parte de las interacciones que le griten. Claro. O sea que en la casa ha recibido una crianza más sana. Esto es algo Pero nuevo. en la escuela, ojo que a todo el mundo le gritan. Sí. Y los padres la dejan al cuidado de estas personas. Y es cuando están en la escuela, son adultos. Y es un niño. Compare la altura, el sonido de la voz de un adulto, las expresiones de un adulto con respecto a un niño. Percibe miedo. Entonces, si usted tiene miedo y está asustado y no entiende lo que pasa, no es tan fácil solo irle a decir a papá y a mamá. Entonces, por eso aquello que yo le decía de atender las necesidades de los niños. Papá y mamá o los cuidadores más presentes, ver esos cambios de actitud, que ya no le está gustando tanto ir a la escuela, que porque llora más, si antes no lloraba, algo está pasando, pero muchas veces no lo dicen de un solo porque no lo pueden verbalizar. Entonces hay que estar como bastante atento. El niño que le digo algo tan sencillo como un niño que lo obligan a que dé un beso y el niño haciéndole así. Entonces un padre que está pendiente de esas necesidades, no, mire que no le gusta, vamos a dejarlo, tal vez después cuando lo conozca ya estuvo.
Pero el niño se calma. Pero el padre vino y le está obligando al hijo, decime qué es lo que te está pasando. No va a poder, lo va a asustar, va a sentir miedo, pueda que lo diga sin que de alguna manera se sienta cómodo con haberlo dicho, porque fue obligado. Entonces, así como tengo que complacer al adulto, ahí es peor, porque tiene que complacer al adulto Sí. que le grita y complacer al adulto que está preocupado. Entonces hay que encontrar como eso sin que se invalide o se transgreda el límite, o sea, no transgredir, no invadir. Pues hay niños que rápido, o sea, hay niños que le grita el profesor y le dice, lo voy a decir a mi mamá. Y se queda y le dice, si le dice lo saco, pues sáqueme. Y se va, una confianza. El sistema nervioso del niño está más adaptado, más preparado para esos desafíos. Pero hay otros sistemas nerviosos que no tanto. Entonces necesitan como más apoyo. Por eso es que le digo lo multicausal. Hay que ver también el sistema nervioso de la persona, su temperamento, cómo se está adaptando ante esa situación. Entonces, con lo que me dice de varios cuidadores, entonces llegamos adultos y sí tenemos esa presencia, ese cariño, ese cuidado, pero tenemos un maestro que se dedicó todo segundo, tercero, cuarto grado a insultarnos, a gritarnos. Y tuvimos que aprender a vivir con eso, a adaptarnos a eso. Entonces es más probable que en una interacción laboral, sobre todo en la escuela, se aprende mucho la adaptación, adaptarse al mundo laboral. Que en el trabajo estemos así como que nos estén gritando o estén hablándonos feo y nosotros es parte de. Y tengamos miedo y no sea una opción renunciar por un maltrato. Mejor me quedo ahí, mejor aguanto. O sufra mucho porque puede ser que me estén dando aquella gritada, pero no me ocasione sufrimiento. Es así como yo sé, esta persona no sabe comunicarse. Entonces, los apegos, poniéndolo en un ejemplo así práctico, son como esos cimientos que construyen una casa, la casa donde nosotros vamos a vivir. Entonces, si son cimientos fuertes, como en la Biblia que dice en roca firme, entonces va a ser duradera. Pero si lo hacemos en arena, va a estar en esa, porque son tres tipos de apegos negativos, según lo que nos ha dicho, que es el ambivalente, el ansioso, inseguro y el desordenado. El evitativo y el desorganizado. Okay. El que se mueven todos. Entonces, si nosotros como padres podemos venir y transmitir ese tipo de seguridad a nuestros hijos, esa validación que tenemos que darle, entonces va a ser una persona que no va a necesitar sentirse validado por los demás porque él ya viene desde su infancia, ya tiene esos cimientos. Entonces, él va a construir una vida pues más fácil para él, si quiere emprender un negocio, si quiere construir cualquier cosa. Entonces, sin esa persona que está en la parte insegura, en los miedos, porque a veces busca el mismo estilo con su pareja o con sus amistades, porque busca esa seguridad en esa persona que al final es el reflejo de lo que vivió en el pasado y le hizo daño en el pasado y le puede hacer daño ahorita en el presente. En la infancia nosotros construimos los cimientos de una casa, ¿verdad? Entonces, esos cimientos, si usted los entiende como conexiones neurológicas, es decir, que conexiones neurológicas, es decir, cómo se dispara ante ciertos detonantes los niveles de cortisol, de oxitocina, de endorfina, de acetilcolina, cómo se están moviendo nuestras respuestas neurológicas ante las situaciones que nos detonan o que experimentamos en la vida. Eso internamente. El cerebro sigue buscando eso. El cerebro lo sigue buscando, porque eso es lo que usted entiende como conocido. Okay. Entonces, ocupa aprender lo otro. Es adentro suyo. Y me gusta cuando dice, es la casa segura en la que voy a vivir. Porque sí, si yo tengo unas conexiones que me permiten adaptarme a desempleo, a abandono, maravilla, ¿verdad? Como le digo, nuestra generación, hasta donde estamos ahorita, yo como madre también, aprendiendo todo esto, yo no quisiera tener una cápsula del tiempo y regresar, pero yo creo que ahí donde es más importante es ver hoy qué puedo hacer. Entonces sí se puede hacer. El cerebro tiene neuroplasticidad. No porque yo construí con estas bases, no es que no puedo reconstruir o reprocesar o darle un significado diferente. Si yo aprendí pequeño, no importa, mejor me callo. De adulto, yo puedo enseñarle a mis hijos, aunque sean ya adultos, si me importas. Te quiero escuchar. Es decir, se puede ir cambiando, uno como padre, pero también uno a sí mismo.
como automaternarse, darse lo que no aprendió. Dos personas que tuvieron el mismo estilo de apego, pero uno desarrolló un estilo de apego seguro, o yo no sé realmente, aquí quiero que me Un saque de ansioso y sí, un ambivalente, exactamente, digamos. porque Dos no tan los dos sanos. recibieron la misma formación Ajá. y los padres los trataban de la misma manera, pero uno desarrolló un estilo y el otro, Bueno, eso es lo de lo multicausal que le digo, como el ajá. sistema nervioso. ¿ Porque por qué actúan diferentes las dos personas? generalmente si los padres han dado las necesidades, la Ujú. persona quizás va a variar en otros temas, como por ejemplo un sistema nervioso más activo y uno un poquito más lento, o menos sociable o más sociable, son como rasgos de personalidad. Pero en su capacidad de conectar y de movilizarse entre las conexiones entre otros y consigo mismo, si recibió todas sus necesidades, no va a variar tanto. Lo que sí va a variar, por ejemplo, considere, por ejemplo, un niño con déficit de atención e hiperactividad. Entonces va a requerir más de los padres para lograr calmar sus impulsos. Pero al final, si se le da todo lo necesario, lo va a ir logrando también, si se le da la estructura. Entonces, quizás si lo vemos ya como adultos, viene siendo que se entiende más el que en las familias hayan unas que ninguno se casa, que otro se casa y se divorcia y que otros se mantienen en la relación, que tal vez es lo que usted está queriendo ver. Entonces, por ejemplo, estos adultos del estudio de Minnesota que le digo, no solo se pueden ver desde la variable del apego, hay que entenderlo desde todas las otras variables que también confluyen en que esta persona termine siendo quien es. Por ejemplo, el acceso a educación, el acceso a salud, el acceso a vivienda, las limitaciones económicas que está viviendo son factores como estructurales, ¿verdad? Pero también hay factores internos, como el temperamento que la persona tiene, como también el déficit de atención con hiperactividad. No es un mismo niño con una neurodivergencia que otro que no tenga neurodivergencia. Entonces, no todo recae en los padres. Allí Okay. tiene un gran punto en realidad. Pero los demás variables que no son tan modificables, como por ejemplo el contexto donde vivimos, por ejemplo, el acceso a educación o vivienda, esos no son tan modificables por los padres. Un niño, por ejemplo, los dos vivieron en la pobreza, uno es rico y otro es pobre. Ujú. ¿Cómo se explica también? O Porque sea, uno logró triunfar y el otro no. personas con estas características, pero a uno sí le hicieron acoso escolar y al otro no le hicieron acoso escolar. Ujú. Uno sí tuvo unas relaciones dañinas con maestros o con pares, tuvo Compañero, un amigo. noviazgo muy temprano con una persona que lo dejó muy herido y otra no. Entonces sí es multicausal. Hay que ir sumando como varias cosas para ir entendiendo por qué de una misma familia no Correcto. todos logran los hitos que esperamos, como casarse, etcétera. Y no todos lo logran en el mismo tiempo. Cada persona lo que quiero decir en la psicología y para entender a las personas, la casuística sí se vuelve importante. Hay que ver casos, a veces, casos y tratar de entenderlos. O sea que no solamente son los apegos, sino que usted lo que está repitiendo ya ratos, la multicausa, las diferentes experiencias que tuvo esa persona para poder tener diferentes resultados. Exacto. Y el apego, la ventaja que tiene, volviendo a lo que estamos queriendo ver, es que por lo menos si yo construyo un apego seguro, voy a entender mis necesidades, voy a hacerlas ver, voy a entender las necesidades de otros, voy a poder validarlas, comprenderlas, entonces al final me relaciono mejor. Ese apego desorganizado que usted habla suena bien difícil, la verdad. ¿Cómo manejar una persona ya de adulta? ¿Cómo esa persona, mejor dicho, que tenga ese estilo de apego, cómo puede venir y cambiar a un estilo de apego seguro? No sé si se necesita solamente un terapeuta o él podría también venir y cambiar ciertas conductas o trabajar interiormente. No entiendo eso realmente porque sí, esta persona es bien conflictiva, como usted Ajá. dice. Incluso puede llevar a Consigo mismo. agresividad, pues. Sí, consigo mismo puede que se desconecte de sus emociones, que busque sustancias, que va a dar la conexión y que luego busque la conexión muy intensamente. Sí, pasa todo eso, pero en todos los estilos de apego que no sean el seguro, Ujú. va a depender también de varias causas, pero entre ellas tener acceso a relaciones más sanas,
que le permitan a un sistema nervioso que está sobreactivado empezar a relajarse como para conectar, empezar a ver, o sea, esta persona, yo me alejé, pero sigue siendo ahí, dice que es mi amiga. Y a veces no puedo creer, ¿por qué me crees si te hago daño? No solo sos un ser humano que yo quiero, que soy una persona tranquila, que le da una base. Por ejemplo, la religión puede ser una base también, empezar a tener una conexión muy significativa con Dios, encontrar que ese es un lugar seguro donde estar, donde seas aceptado, donde seas querido. Entonces, las relaciones alrededor de nosotros, esas personas que interactúan con nosotros sí pueden ayudarnos a sanar nuestros estilos de apego. Esas personas presentes que nos escuchan, nos ven a los ojos, nos ven alterados y tienen la capacidad de decir, me está gritando, no veo la necesidad de que me grites, pero simplemente escucho, me retiro cuando necesito el espacio, me estoy moviendo con calma. Y esa calma mía está ayudando a la otra persona a entender que ya está a salvo, que no va a pasar nada, ni me van a abandonar, ni me van a invadir. Estoy en un lugar seguro. O sea, encontrar en nuestros ambientes, ya sea un ambiente religioso, un ambiente laboral, que sea de amigos Pareja, o de amigos, pareja, conocidos. correcto, que nos den esa seguridad si nosotros no tuvimos esa seguridad. Pero hay una pregunta que me está rondando ya rato en la cabeza. ¿Cómo puedo yo analizar con toda esta información que me está dando y identificar el tipo de apego que yo puedo tener? Y para poder mejorarlo, si es uno de los inseguros, y encontrar pues mi validación y sentirme donde yo esté, donde en cualquier ambiente que yo me desarrolle, que yo me sienta seguro con lo que soy, con lo que hago y con las personas que tengo enfrente. Sí, eso que usted pregunta también es bien importante porque puede ser la base de una sanación también. Ajá. Cuidarme yo. Autocuidado. También se conoce como automaternarse. Es decir, aprender yo a validarme, yo a atenderme. Ejemplo, dice que se siente inseguro, ¿verdad? Entonces simplemente lo ve. Tengo miedo de fallar. Empieza a identificar esos miedos. No Y luchar con ellos. no, los observa, los entiende, los valida de alguna manera. O sea, si tengo miedo a fallar, ¿qué puedo hacer para evitar fallar? Me preparo más, etcétera. Todas esas cosas me van a ir ayudando a atender mis necesidades. Si tengo miedo, estoy asustado también. Entonces, respiro, me relajo, me fijo si mi cuerpo tiene estrés, le permito hacer ejercicio. No lo malmato haciendo ejercicio al extremo, sino que lo cuido haciendo ejercicio. Le doy relajación, le enseño a respirar adecuadamente, me enseño a autocalmarme, me digo frases que combatan todas esas creencias que llevo adentro construidas en la casa que quiero reconstruir, como sos tonto, no se te entiende cuando hablas, o no Evitar esa frase, claro, estudiaste. ¿verdad? No es que van a surgir, Y yo, pero son automáticas a veces. y yo, Entonces yo solo sé que tengo miedo, pero ¿qué me hace sentir miedo? Entonces si yo empiezo a atender mi miedo, no es que tengo miedo a fallar. ¿Y qué me hace sentir que tengo miedo a fallar? Porque cuando hablo ni sé lo que digo. Bueno, pero yo puedo hablar, yo soy inteligente, yo puedo con eso, no soy ningún ok, tonto que no sabe hablar. cambiar esa voz interior, lo que me estoy diciendo. Exacto, la voz interior es crucial. Aquí yo siempre, una de las orientaciones que le doy es que trate de que dentro suyo usted mismo sea su mejor porrista, su mejor amigo, su mejor amante. Usted adentro suyo, que su diálogo interior sea agradable, que sea un lugar bonito donde estar. Porque Sacar es el de enemigo que observarse. tenemos nosotros, generalmente. La batalla es interna muchas Sí. veces. Nada está pasando afuera. O sea, la pareja, literal, la pareja estuvo en el trabajo pensando, pucha, quiero llegar a la casa para estar con mi pareja, para abrazarla. Y uno adentro, no me ha llamado en todo el día. Ya no me quiere, a saber si está con otra persona. Y una autotortura, cuando muchas veces no está pasando. La mayoría de las veces las catástrofes que creamos en la cabeza no están pasando. Y ni van a pasar. Y ni van a pasar, pero eso es interesante que lo mencione también por la fragilidad del ser humano, ¿me entiende? El ser humano sí es frágil. Entonces, parte de lo que vive la persona es evitar el dolor, evitar la angustia, evitar la pérdida. De ahí es que volvemos a lo importante de haber aprendido a sobrellevarlo de manera segura, de entender esto va a pasar. Sí, estoy enojado, sí estoy triste, sí tengo miedo, pero esto va a pasar.
diferente a no haberlo aprendido a manejar, no entenderlo. Entonces encontrarse ante un muro inmenso que uno no sabe y ahora qué hago, porque todas estas sensaciones son incómodas, no me gusta ni llorar, no me gusta estar enojada. Entonces aprender a entender nuestro mundo interno, tener un bonito diálogo con nosotros mismos nos da más estabilidad en todo, en lo laboral, profesional, de amistades, todo. Hay una pregunta y es, en ese mundo interno que nosotros tenemos, nos dijimos que vamos a cambiar, que somos los mejores y vamos por buen camino, vamos cambiando ciertas conductas, pero de repente, ¡pum!, caímos. Ujú. Y empieza de nuevo el cerebro a decir, sos malo, no servís esto y lo otro. ¿Qué debemos de hacer de nuevo? Tenemos que seguir en la práctica, porque no vamos a salir de la noche a la mañana de este estilo de apego, sino que es una práctica constante. La pregunta es, si me caigo, ¿qué hago entonces? Bueno, hay que ver más en el fondo, que me hace sentir que esa caída es la definitiva, que hay alguna creencia de yo soy un fracaso, algo está mal en mí, yo no puedo, no soy capaz, que hay más en el fondo. Y ayudarle a esa persona a ayudar a ver esa perspectiva desde una manera diferente. Ya no solo de estoy ante este muro y ya no puedo y ya no me voy a levantar. Una de las sugerencias que yo le hago a las personas es pensar, cuando usted era niño y usted caminaba y se caía, ¿cuántas veces se habrá caído antes de aprender a caminar bien? Si a la segunda o tercera vez usted ya dijo, no, ya no voy a caminar, no estaría caminando ahorita, ¿verdad? Claro. Igualito pasa de adulto. Uno tiene desafíos, tiene situaciones que uno por sí mismo no puede. Entonces hay que saberse entender dónde estoy. Si yo no puedo por mí mismo, busco apoyo. Si yo no lo comprendo, busco orientación. Si yo me siento débil, busco alguna ayuda profesional o lo que sea, pero sí me doy la oportunidad. Es la cuestión de darse la oportunidad. Por eso es que esto es un tema aparte, pero hay situaciones en las cuales la desesperanza es tanto que la persona ya se ve sin ninguna otra salida más que decisiones muy fatales, ¿verdad? Claro. Pero que tuvo que confluir en todo eso. Entonces, de ahí es que le digo que cada caso ocupa ser observado individualmente para entenderse en el contexto que está pasando con este ser humano. Resumiendo esa parte que usted decía, si cuando uno aprende a caminar, intenta y sigue intentando, no importa las veces que sea. Hay una lectura bíblica que me ha venido en los últimos días y es la lectura esa de Jesús que dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque los niños absorben y cuando nosotros llegamos a adultos, dejamos como decimos, no, ya aprendimos, ya esto ya no es para mí, mi cerebro ya no. Hay una palabra que usted dijo también, la neuroplasticidad. O sea, si el cerebro es elástico, entonces significa que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir mandando nueva información donde nosotros cambiamos. Por eso cambiamos de un estilo a otro para poder mejorar. ¿Y por qué a veces entonces buscamos ese dolor? ¿Por qué el cuerpo, la mente o la persona busca siempre sentir, sufrir? Sí, eso es bien importante también, porque a veces se entiende qué es lo que me corresponde. Es como el rol. Entonces no solo es que yo en mi apego sé que esto no es sano para mí, que lo mejor sería irme, yo estoy listo para irme. Pero de repente hay otras variables, como por ejemplo, socialmente me dijeron que si uno se casa para toda la vida, que los hijos nunca se abandonan, que una mujer si no es virgen ya no vale nada, que si no tengo apoyo económico, ¿cómo sostengo a mis hijos? Entonces son un montón de cosas que pueden hacer que yo esté todavía en donde sufro. Otra vez lo de la causalidad, ¿verdad? Entonces, si ve usted cosas bien dramáticas, como por ejemplo lo abandonó y la fue a buscar y en venganza hizo X o Y o al revés, ¿verdad? Claro. Entonces, si pasan esos casos, realmente no es solo que la persona lo está produciendo en su mente. O sea, no es que me voy a ir de aquí y no va a pasar nada. De repente sí podría pasar algo. Entonces hay que entender cada caso más en particular para hacer ver a la persona si es que hay alguna salida o no y qué opciones tiene. Tanto que dicen las mujeres feministas que no tienen aquí, por ejemplo, lugares a donde irse en las mujeres, ¿verdad? Sí, Porque claro. es como que digamos es como el porcentaje más alto.
pero de repente hay hombres también que puede ser que les esté pasando, no es que lo estoy demeritando, pero la cosa es que no hay casas hogares. Entonces, si la mujer, ¿y cómo hago? Pues no tengo dónde irme, dependo de esta persona, llega X o Y día y me hace X o Y cosa, pero ¿qué opciones tengo? Entonces, no necesariamente es que elige estar ahí. En el dolor. Y bien interesante lo de Jesús, porque es cierto que a veces uno puede pensar, pero es que es mi cruz, dice, es mi cruz, yo tengo que abrazar mi cruz. Bueno, pero abrazar la cruz no sería también aceptar la responsabilidad de cuidarse, de reiniciar su vida, de que se equivocó, de ser humilde y de ponerle un límite a esta otra persona para que entienda que eso no es parte de una relación, porque los límites al final son sanos. Claro. Entonces hay que tener como bien claro qué es abrazar mi cruz, porque a veces abrazar la cruz también implica amarrar a los hijos a una cruz que no es de ellos. Entonces hay como varias preguntas que hacerse y verlas bien despacio, con cuidado, caso a caso, y por eso muchas veces generalizar no nos ayuda mucho. En estos temas sí es muy importante entender qué está pasando con esta persona. Quiero que le podamos dar un ejercicio a las personas que hoy nos están viendo y sin necesidad del terapeuta. Bueno, la tenemos a usted acá, así que queremos saber qué ejercicios podemos hacer para poder mejorar nuestro estilo de apego. Yo creo que el primer ejercicio sería justo regresar a lo que me dijo, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, un niño es humilde, sencillo, se deja guiar, se deja acompañar, se deja orientar, es inocente, como quien dice, tiene esa mentalidad abierta. Entonces, si nosotros como adultos muchas veces tenemos como la mentalidad muy cerrada, muy rígida, como quien dice, compare una copa llena, ¿dónde le pone más? Entonces, un poco vaciarse de sí mismo sería el primer ejercicio, vaciarse del ego, vaciarse de la superioridad y entender que puedo aprender. Porque muchas veces la salud mental se estigmatiza. Entonces, todos los temas que sean emociones y todo eso, no lo hablemos así. Pero si le dicen a usted inteligencia social, inteligencia emocional, habilidad para los negocios y todo eso, ahí sí. Claro. Ajá, pero no necesariamente en lo laboral es que usted ocupa ser inteligente emocional, porque usted puede ser muy inteligente emocionalmente, pero en la familia no tanto. Entonces sí permitirse simplemente verse con amor. Que estoy necesitando para que yo sea feliz y mis seres queridos sean felices. Esa humildad, regresar un poquito a la niñez, a la sencillez. Ese sería como el primer ejercicio, flexibilizarse cognitivamente, ¿verdad? Okay. Ahí cuando ya la copa ya está menos llena, es más fácil que la persona pues vaya absorbiendo nuevo conocimiento. Y luego empezar a ver la salud mental no como algo distanciado de sí mismo, que muchas veces, como le digo, las personas piensan que quien padece de una enfermedad mental o algo es débil, pero todos, sin exclusión, estamos expuestos a padecer de una enfermedad mental. Entonces, simplemente verlo como es parte de mi autocuidado, aprender acerca de las emociones, de cómo gestionar mis impulsos, de cómo mejorar mis conexiones. Yo no nací sabiendo ser padre, yo no nací sabiendo ser pareja, busco orientación, busco ayuda. Ese sería como lo segundo, ¿no? Y en tercero, empezar a entender su mundo interno con mucho amor, porque es cierto, voy a encontrar cosas que de repente no me agradan. Y voy a encontrar cosas que de repente no me hacen sentir muy cómodo con quien soy en este momento. Pero si volvemos a las simientes de antes, o sea, reconozco que puedo aprender y estoy adquiriendo las habilidades, me doy la oportunidad de desarrollarlas. No renuncio ante una situación como muy compleja. Y yo sí veo casos, he visto casos de personas que adicciones y cosas así que simplemente un día se paran y dicen, no, esto me está haciendo daño. Y por voluntad propia empiezan a cambiar. Entonces ahí ve la neuroplasticidad del cerebro. Así que lo tercero sería poner en práctica lo que va aprendiendo, no sentirse, me equivoqué, le volví a gritar a una persona, no, bueno, lo vuelvo a intentar. Si antes gritaba a 10, grito 5. Entonces ir poco a poco poniendo en práctica, como quien aprende a leer y escribir, estas nuevas habilidades de la inteligencia emocional, no solo en los negocios, sino también en sus relaciones.
de mejores conexiones, de mejor comunicación. Hay que aprender a comunicarse también. Esos serían como consejos. Y el cuarto, en ese aprendizaje, empezar a tener una mejor relación con uno mismo, el diálogo interno. Yo puedo permitirse el esparcimiento que tal vez no lo tuvo antes. Gente que de 7 a 7 trabajando, a las 8 prepara el trabajo del día siguiente, a las 9 se acuesta, o sea, trabajo, Nunca se ha dado tiempo. esparcimiento, esparcimiento, jugar con sus hijos, hacer estas cosas diferentes que no hemos hecho. Abrazos, gente que me dice a mí, Lynn, ¿sabes que yo no sé dar abrazos? Apréndale. No, es que no me gusta, me da algo. Sí, porque su sistema nervioso no está acostumbrado, a menos cuando lo vaya haciendo de a poquito va a ir aprendiendo. Y si ya de verdad se vuelve una dificultad que la siente como limitante, pues buscar una ayuda, ¿verdad? Pero la cosa es que hay un punto en que uno mismo pueda decirse, estoy intentándolo. Y que pueda darse la oportunidad, cuando lo está intentando y sienta que no lo logra, de seguir buscando ayuda, no paralizarse. Decir, seguir y seguir en un proceso de desarrollo vital amoroso y que cuida de sí mismo y cuida de los otros. Porque no es que el desarrollo de las personas o el crecimiento de las personas no es una línea que va hacia arriba. Es todo lo contrario, es una línea que a veces sube, baja, sube, sí, así somos. Entonces, así es nuestra vida, así es. Y cuando bajamos, empezamos de repente a encontrar cosas. A veces las caídas en realidad son oportunidades. Okay. ¿Qué estoy aprendiendo yo de esto? ¿Qué me enseña? Y luego volvemos hacia arriba. Entonces, creo que eso lo resume. Yo le diría eso. Darse la oportunidad, empezar a aprender, poner en práctica lo que aprende y seguir intentándolo e intentándolo. Interesante todo pues, este tipo de ejercicios que podemos hacer cada uno para poder cambiar ese estilo de apego que tenemos, para cambiar diferentes patrones. Y estaba viendo algo que usted mencionaba, y es algo que creo que nosotros nos ponemos también, son esas barreras mentales que a veces no podemos cambiar de nuestra vida porque decimos, ok, uno me da miedo, otro porque no podemos, pero el asunto es si identificamos que, o sea, que podemos fallar, que podemos caernos, pero también nos podemos levantar. Si identificamos eso y entramos a ese punto de poder venir, ser niños nuevamente y poder aprender, creo que nuestra vida sería muy diferente. Podríamos disfrutar mucho más de todo el proceso, ¿verdad? De esa transformación que nosotros deseamos. De ser humano, básicamente, Sí. por lo que le digo, porque sí, como humanos sí tenemos esa fragilidad. Entonces, esas curvas de subidas y bajadas nos van a pasar siempre. Así que sí se disfrutaría más de todo eso. Ana, ¿qué le diría a ese niño, a esa niña que no se siente segura y que viene usted como madre, como la cuidadora, para decirle que todo puede ser mucho mejor? Es que papá y mamá están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Entonces, digamos, imagínense a papá y mamá solo con un martillo para construir una casa. Hacen lo que pueden. Ellos entienden desde su visión que están haciendo lo mejor para educar. Entonces, los niños tienen una sabiduría increíble. Ellos saben cuando papá y mamá no está bien. Ellos saben sus necesidades. Entonces, yo le diría a ese niño, desde donde pueden y como pueden, si te aman, si te quieren y quieren lo mejor para ti. Porque eres valioso y eres único y eres especial, irrepetible y mereces ser amado, querido, validado y cuidado. Gracias, Ana, por acompañarnos este día, hablar sobre los apegos y poder desenredar muchas cosas que no conocemos, no sabíamos. Yo personalmente, cuando leí sobre el apego, cuando Ana me propuso de apegos, ignoraba mucho. Y cuando empiezo a leer sobre qué se trataba y que todo tiene su base en la infancia y que nosotros podemos cambiarlo también, digo, definitivamente que nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes. Así que si tú, con estas herramientas que tienes, como padre, y puedes cambiar la forma de darle esa seguridad, mostrarle ese amor a tu hijo, hazlo
con las pocas herramientas que nos decía Ana ahorita, si solo tienes un martillo, bueno, con ese martillo continúa dándole, pero dándole de la mejor manera que tu hijo sienta que esa seguridad le va a ayudar en el futuro. Si nosotros comprendemos eso, también cuando nosotros somos adultos, podemos cambiar. Podemos volver a esa infancia y volver a aprender nuevos hábitos, nuevos patrones para ser mejores, para ser mejores profesionales, para ser mejores padres, para ser mejores en todos. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos en Conexiones Significativas.